Hola, buenos días a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas. Vamos a tratar varios puntos en el día de hoy. Hablaremos un poco de MicroStrategy, que no sabemos qué es lo que va a anunciar en el día de hoy, porque puso un gráfico Michael Saylor el domingo, pero el comentario que puso pues deja abierta la posibilidad a cualquier cosa. No sabemos qué va a pasar, entonces vamos a comentar eso. Ha habido ataques durante el fin de semana de Estados Unidos a Irán y Irán ha respondido hoy, o sea que también comentaremos un poco eso porque está afectando al mercado, sobre todo al petróleo, evidentemente. También seguramente esta caída que estamos viendo en Bitcoin es parte por eso, no todo, pero parte por lo menos sí que podría ser por eso. Y hablaremos de la racha negativa que han tenido los ETFs que se ha cortado la semana pasada con entradas de dinero. Así que vamos a empezar con esas cosas. Lo primero... Vamos a hablar de esa racha de ETFs. Los ETFs de Bitcoin captaron 197 millones de dólares la semana pasada, poniendo fin a una racha de salidas de capital de 8 semanas, lo cual es importante porque, bueno, llevábamos 2 meses sin entradas en los ETFs y de repente pues ha entrado algo en esta última semana. Ha habido días negativos durante la semana, hoy no sé cómo se lo tomará también el mercado, quizás hoy tampoco haya entradas, pero por lo menos estamos encontrando una base en la que ya es difícil que salga mucho dinero de ahí, ¿vale? Al final, los que están entrando y saliendo en el corto plazo, pues son especuladores de corto plazo, pero supongo yo que entre esa gente habrá alguien que ya esté entrando más para el medio largo plazo. El siguiente punto, como digo, es Michael Saylor y Strategy, que aquí nos dice Standard Chartered, que necesita claridad en su mensaje, Michael Saylor, sobre el cambio de rumbo de Bitcoin para convencer a los inversores. Se refiere a que, claro, en un momento dado, MicroStrategy y Michael Saylor dijo que no había que vender Bitcoin y ahora la venta de Bitcoins forma parte también de su estrategia. De vez en cuando venderá Bitcoins cuando le convenga, cuando haya razones yo qué sé, comprar acciones más baratas o comprar acciones preferentes baratas, pero ya no es no vendas nunca. Entonces, bueno, nos dice aquí que tiene que tener más claridad el mensaje y qué es lo que están haciendo, ¿no? Y esto viene a cuento del comentario que puso ayer Michael Saylor, que, bueno, ya recordáis que siempre pone este chart, este gráfico los domingos, insinuando a veces compras, a veces otras cosas. Y en este caso ha puesto que los puntos naranjas solo te dicen parte de la historia, entonces seguramente habrán hecho alguna otra cosa que no sea comprar. No sé si será vender, o no sé si será comprar acciones propias, o no sé si será comprar acciones preferentes, algo habrán hecho. Y no sabemos qué es hasta que nos lo diga hoy a la tarde. Por lo tanto, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa con MicroStrategy hoy, qué es lo que han hecho durante la semana pasada, si han vendido, si han comprado acciones propias, si han comprado, no sé. Vamos a ver qué es lo que han hecho, ¿no? Pero algo distinto han hecho durante la semana pasada. Y por último, pues lo que está influyendo en todos los mercados, la guerra continúa. Irán responde a los últimos ataques de Estados Unidos con bombardeos sobre Jordania, Kuwait, Bahrein y Omán. O sea que durante el fin de semana Estados Unidos ha estado atacando puntos concretos de Irán y Irán ha intentado responder a bases de Estados Unidos en esas zonas que hemos comentado, Jordania, Kuwait, Omán y Bahrein. Así que, como digo, esto continúa, entonces el petróleo sigue subiendo, lo tenemos hoy subiendo un 3,30% y eso debilita un poquito al mercado, aunque no, ya veis que no mucho tampoco. El futuro del SP 500 cae un 0,31, el del Dow Jones prácticamente ni se mueve y el DAX alemán tampoco está cayendo, está subiendo un 0,07%. Así que la cosa no está tan mal, pero para Bitcoin sí, porque caemos un 1,32% y es bastante más de lo que cae la bolsa, como podéis ver. Hemos fracasado en el primer intento de romper esa línea bajista, esa línea anaranjada. No quiere decir que no la vayamos a romper, simplemente hemos fallado el primer intento. Eso nos dice que la demanda no es suficientemente fuerte en este punto, por lo menos todavía no lo es. Lo ha intentado 3 días, pero claro, esos 3 días eran los dos de fin de semana. Uno el viernes que venía de una subida muy fuerte, que era imposible romperlo ese mismo día porque venía de muy abajo.
Y el sábado y domingo pues no hay suficiente volumen como para que sea significativo y en nada más abrir la vela del lunes, la vela de hoy, pues ha intentado superar ese nivel pero se ha ido para abajo. Si vemos el gráfico horario, vemos claramente como en la apertura, al poco de abrir la vela, hace ese intento de irse para arriba, pero inmediatamente las siguientes velas se van hacia abajo claramente. Y ahora estamos volviendo a intentar estabilizarnos en esta zona para ver si a la tarde podemos volver otra vez a esa zona de 63.800 y ver si durante el día de mañana quizás podamos volver a intentar atacar la resistencia e intentar romper esa línea bajista que todavía pues no hemos sido capaces de romper y todavía pues no se presenta como la primera resistencia importante. Después un cierre por encima de 64.500 sería clave también, porque es esa línea clavicular de ese posible hombro, cabeza, hombro invertido pequeñito que está haciendo ahí. Es muy pequeña esa figura, no es una figura de suelo general, pero bueno, podría ser el inicio de un movimiento mayor después. Así que vamos a ver si poco a poco vamos superando resistencias. Y la clave de todas, evidentemente, la fundamental, siguen siendo los 66.500. Una vez que pase 66.500, se dispararía hasta los 70.000, 71.000. Pero de momento, como veis, día negativo, día que nos volvemos a comportar peor que el mercado. De momento, a la espera de lo que nos digan de MicroStrategy a la tarde. Depende cómo se tome el mercado esa noticia de MicroStrategy, que no sé qué será, porque lo que no parece claro es que vaya a ser una compra, porque si no hubiera puesto otro punto naranja más. Cuando dice que todos los puntos, que los puntos naranjas no son em, todo lo que importa, pues es que hay algo más que está haciendo, que será positivo para la acción de MicroStrategy, supongo, y para relajar un poco la tensión sobre las preocupaciones que el mercado pueda llegar a tener sobre la estrategia de MicroStrategy, pero no sabemos qué es lo que está haciendo. Entonces, depende de lo que esté haciendo, el mercado se lo tomará de una forma o de otra. Y durante la semana espero que también pues el petróleo vuelva a corregir un poco, que no esté tan alto, porque también el conflicto pues en algún momento tiene que volverse a encauzar de alguna manera. O se termina o, no sé, de alguna manera tiene que avanzarse, no puede enquistarse ahí para siempre. Así que bueno, pues esa es la situación. Y con eso, pues repasamos un poquito qué están haciendo las altcoins. Bueno, primero miramos los gráficos de diferentes temporalidades para que veamos que el mensual sigue bien de momento. El semanal, la semana ha empezado negativa, pero la semana pasada, la vela semanal terminó neutral en una zona bastante positiva, porque por encima de los cuerpos de las velas de las semanas anteriores, y esta semana acaba de empezar, así que no podemos decir mucho. Si la semana va positiva, es decir, si arreglamos un poco el inicio de semana que estamos teniendo, que está siendo un poco negativo, podríamos ver esta semana los 65.700, que es esta resistencia que tenemos en estas velas semanales del 8 y 15 de junio. Y en el gráfico horario, pues ya hemos visto, ¿no? Nos hemos chocado con la línea de tendencia bajista, esa línea anaranjada, hemos perdido la otra línea que teníamos de soporte y nos hemos ido para abajo. El siguiente repunte debería ser hacia esta zona de 63.764, que es la resistencia tanto por velas, resistencia horizontal por cuerpos de velas, como la línea de tendencia bajista. Así que esa zona podríamos conseguirla de nuevo hoy. Y como digo, repaso un repaso rápido a las altcoins y con eso terminamos. AVE sube un 0,46%, sigue manteniéndose bastante bien. Cardano hacia abajo, otra vez cerca de los mínimos. BGB tuvo ayer mucha volatilidad y acabó en positivo, hoy vuelve a caer un poco, no termina de avanzar. BNB sube un 0,43%. Como veis ha estado bajista últimamente, pero no mucho para lo que le ha pasado con la ley Mica, pues no ha caído mucho, está aguantando bastante bien. Ethereum un 0,21% abajo, ha intentado romper, pero tampoco ha podido. Si no sube Bitcoin, pues no terminará de romper. En cuanto suba Bitcoin, pues romperá. Para que veáis que lo que mueve el mercado al final es Bitcoin y el resto van un poco al son que marque Bitcoin. Solana apoyándose en el soporte y parece que rebota desde ese soporte. Bien, está haciendo técnicamente lo que debería hacer.
Tron sube un 0,19%, se mantiene de momento por encima de la línea de tendencia alcista. XRP sube un 0,53, pero ya veis que perdió el mínimo, está peor que otras. Ya habéis visto el gráfico de Solana, gráfico de Ethereum, mucho mejor pinta. Gráfico de AVE, mucho mejor pinta. Y esta rompe el suelo y aunque está rebotando y aunque puede rebotar en el corto plazo si el resto sube, no es porque ella lo valga, no es porque XRP lo valga, sino porque pues el resto de mercado empujaría un poco al alza, pero a la larga y seguirá perdiendo escalones porque no va a ningún lado este token, igual que no va a ningún lado el token de Cardano, ya lo estamos viendo. ZK cayendo un 2,56 hoy, pero lleva una racha alcista importante en las últimas jornadas. Yo creo que también está muy sobrevalorado, lo que pasa que está ahora mismo en el punto del FOMO. Entonces, bueno, estando en el punto del FOMO se mantiene ahí arriba, pero en cuanto desaparezca ese punto de FOMO, se irá para abajo con fuerza. Y dejamos ahí el mercado con Bitcoin 62.953. Primer intento fracasa en la ruptura, pero todavía tenemos mucha semana por delante. Estoy convencido de que va a volver a intentar superar esa zona de 64.500 esta semana. Otra cosa es que lo consiga, pero estoy convencido de que esta semana vamos a ir hacia ese nivel a intentar romperlo. Si lo rompe, entonces sí, seguramente habrá ruptura de algunos cortos, iremos rápidamente hasta 66.500 y ahí ya será otra vez donde la demanda tiene que demostrar si es lo suficientemente fuerte o no para empezar a recuperar con más contundencia. Si no hay demanda suficiente, nos iremos para atrás otra vez y volveremos a buscar apoyo en la zona de los 61.000, 62.000. Si hay suficiente fuerza, romperemos esos 66.500 y nos iremos hasta los 71, 72. Pero, como digo, todo esto va a costar tiempo, no va a ser de la noche a la mañana. Los 64.500 sí que los podemos atacar esta semana, pero los 66.500 todavía no creo que esta semana los ataquemos. Y durante la semana que viene ya veremos, todo dependerá de si hemos sido capaces de superar los 64.500 o no. Así que ahí está la situación, espero que os haya gustado el vídeo, al que le haya gustado que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo, si no estáis suscritos suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!